Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a todos, ahora sí conectados finalmente. La idea de este chat que habíamos establecido, invitados a todos por el Facebook Live, es para que podamos contarles sobre el proyecto que hemos hecho de ingreso básico universal de emergencia. Gracias a todos por los saludos. Voy a ir viendo ahí los comentarios que van haciendo, todas las preguntas que quieran hacer. También hay muchos que nos han dejado ya con anticipación sus mensajes a través de la página, de Instagram, de Twitter. Han ido haciendo sus preguntas, sus preocupaciones. Las que quieren pueden replicarlas acá, casos que hemos oído de distintas partes del país, de lo que les preocupa a partir de lo que estamos viviendo con esta cuarentena por el coronavirus. Y la idea, sobre todo el proyecto, es darle protección a aquellos que no la tienen. El proyecto de ingreso básico universal de emergencia es un proyecto que hemos presentado un conjunto de diputados de la Unión Cívica Radical, con la idea de darle protección sobre todo a aquellos que no tienen ingresos fijos. Para contarles un poco los antecedentes de los ingresos básicos universales, en verdad el ingreso básico es una idea que no es nueva, existe desde hace mucho tiempo en la economía, ha sido discutido por economistas hace muchísimo tiempo, pero ha tomado mucho más vigor o interés ahora a partir de que tenemos los casos de desempleo a partir de la automatización o lo que se conoce como desempleo tecnológico. Es decir, en la discusión que hay en los países desarrollados sobre el desempleo que se empieza a tener a raíz de la robotización, a raíz de la automatización, a partir de básicamente la sustitución del trabajo humano por el trabajo hecho a partir de los robots o de las máquinas, van quedando más personas en el desempleo. Muchos de los empleos son sustituibles en el futuro por máquinas y por la automatización, y con esto nace la idea del ingreso universal, es decir, de que se le dé a todas las personas un ingreso básico. ¿Cómo hemos adaptado esto nosotros a este contexto que vivimos de la emergencia? Hoy, como muchos nos han hecho llegar en sus reclamos, quedarse en casa tiene costos. Es decir, este aislamiento social preventivo que se ha hecho, que se ha dispuesto, en el que creo que la gran mayoría de la población está de acuerdo como modo de protegernos, es decir, estamos en general de acuerdo y hay consenso sobre las medidas sanitarias o las medidas de seguridad, de que necesitamos estar en nuestras casas para evitar el contagio, de que necesitamos estar en nuestras casas para protegernos. En esto estamos todos de acuerdo. El asunto es que el quedarnos en casa tiene costos, el aislarnos no es gratuito, necesitamos recursos para poder sostener nuestro día a día en nuestra casa, y este es el gran tema que nos debe preocupar. Es un tema que están todos los gobiernos del mundo discutiéndolos, muchos gobiernos están tomando medidas. Una medida típica que se ha hecho es lo de licenciar a los trabajadores, ya sea del sector público o del sector privado. Esto se ha hecho en diferentes países. El asunto es que esto tiene una medida limitada, porque el licenciar en el trabajo, dar el permiso de ausentarse en definitiva por determinado tiempo, tiene mucho sentido donde hay un sistema formal muy grande. Pero tenemos que tener presente que acá en la Argentina el 45% de los jefes o jefas de hogar, es decir, prácticamente uno de cada dos jefes o jefas de hogar no es un asalariado dependiente. Es decir, una es la situación que tenemos de aquel trabajador que está en relación de dependencia con el Estado o que está en relación de dependencia con una empresa. Uno le dispone una licencia e igualmente luego llega a la casa y va a seguir cobrando el sueldo, que es todo un tema para discutir, igual como el Estado con menos recursos va a poder pagar por todo el empleo público, cómo las empresas, si no están teniendo actividad económica, van a poder pagar
por esos sueldos, y esa es una realidad también a que discutamos, pero lo cierto es que aquel que está en relación de dependencia tiene un ingreso fijo que percibe ya sea del Estado o de las empresas, lo mismo que perciben también los niños a través de la asignación universal por hijo, o que perciben a través de las asignaciones familiares, o también para el caso de los adultos mayores que tienen ya sea la pensión universal para el adulto mayor, o tienen una jubilación o una pensión. Y por supuesto entendiendo que según los valores de esas prestaciones nos da más o menos margen para poder comprar lo necesario durante este aislamiento. Ahora, lo que más nos preocupa hoy, y ya estoy viendo comentarios al respecto de eso, y voy revisando y respondiendo cada uno en detalle, es que hay un enorme universo de trabajadores en el medio que no tienen ingreso fijo. Es decir, en esto tenemos los autónomos, que son parte del régimen general impositivo y que a partir de su trabajo, entre los que están profesionales, los que realizan distintos oficios que tienen que salir a la calle para poder trabajar, o realizan trabajos por los que van facturando, y con la paralización de la actividad económica no tienen con esto ningún ingreso. Es el caso también de los monotributistas, que son los que están en el régimen simplificado de impuestos y que tampoco pueden facturar. Además tienen la obligación de pagar su impuesto, tienen que pagar el componente impositivo, tienen que pagar los aportes a la seguridad social, tienen que pagar también en la parte de obra social, y entonces todo esto les representa una erogación importante cuando ni siquiera están facturando, y además tienen que comprar los alimentos y los insumos básicos. Después tenemos todos los trabajadores informales, es decir, aquellos que realizan tareas que no están bajo el sistema formal, pueden ser asalariados pero no registrados, a partir de que cada día que no trabajan, por ende no les pagan, y entonces se encuentran en la misma situación. Para que se den una idea, y repito, y porque por supuesto entre quienes están escuchando muchos se encuentran en esa situación, el 45% de los ciudadanos está en esta situación. 1 de cada 2 jefas o jefes de hogares. El 23% de los jefes de hogares, es decir, 1 de cada 4, es cuentapropista. Y también 1 de cada 4 es un trabajador informal. Entonces la situación nuestra es bastante más compleja y distinta a la de los países desarrollados, donde hay una dependencia del sector formal muchísimo más alta. Acá tenemos un grado de informalidad y también de trabajadores independientes y de cuentapropistas muy alto respecto a lo que es el resto del mundo, y entonces necesitamos dar una respuesta para esto. Ahí estoy leyendo las preguntas y ya luego de la introducción voy respondiéndolas todas. Por ende, ya otros gobiernos han tomado medidas de distintos signos ideológicos. Esto no se trata de la posición que tengamos sobre el gasto público, si creemos que el Estado tiene que ser más grande o más chico. Esto se trata de nuestra subsistencia, de que aquellos que hoy están en las casas aislados tengan los mecanismos con los que puedan subsistir y llevar adelante el aislamiento. Fíjense que tenemos un gobierno, por ejemplo, como el de Estados Unidos, con el presidente Trump, con el que uno puede estar de acuerdo o no, pero del paquete de estímulo fiscal que ha anunciado, que es de $1 billón, sobre ese paquete de estímulo que ha anunciado, más de 2/3 partes de ese estímulo es para enviarles cheques a los ciudadanos, a cada uno de los ciudadanos, por $1.000 o $2.000, para que puedan comprar los bienes e insumos básicos durante el aislamiento. Hong Kong tomó también una medida similar, ha entregado el equivalente de $1.250 a cada ciudadano para poder sufragar el costo del aislamiento. Más cerca acá tenemos un ejemplo como el de Perú, que Perú también anunció un bono para los más vulnerables. Por eso es que nosotros hemos presentado este proyecto de ingreso básico universal adaptado al contexto de emergencia. No es absolutamente universal de que se le dé absolutamente a todos los ciudadanos, pero sí estamos proponiendo que se le dé a todos los ciudadanos que no tienen ingreso fijo.
Es decir, a todos aquellos mayores de 18 años, por quienes no perciben, por supuesto, asignación universal por hijo, que eso es para los niños, como digo, hasta los 18 años, pero para todos aquellos trabajadores informales, independientes, monotributistas, de régimen autónomo, que no pueden ahora trabajar y necesitan lo mínimo para poder consumir. Sobre la idea de cuánto, inicialmente nosotros propusimos en el proyecto que fuera medido de acuerdo a la canasta básica alimentaria. La canasta básica alimentaria está actualmente en los 5.500 pesos. Nosotros quisimos ser modestos en la propuesta y propusimos que sea el 50% el valor de la canasta básica alimentaria, que sería 2.750 pesos aproximadamente. La verdad, hoy hablaba con algunos y uno va al supermercado y nota que con 2.750 pesos es bastante insuficiente. Yo he ido al supermercado ayer, anteayer, para buscar, un día fui de los dos para buscar algunas cosas y claramente para poder tener bienes básicos el gasto es importante. Entonces puede que, acá con lo que me preguntan de Diario Impulso, sí, creo que puede ser insuficiente la propuesta de 2.750 pesos. La verdad que buscamos ser modestos, sobre todo por el tema de los recursos del Estado. Ahora, hicimos un cálculo nosotros que, para los que lleven adelante el tema financiero, con estos 2.750 pesos, para darle a todos los beneficiarios que tenemos en mente, todos los trabajadores independientes, monotributistas, informales por encima de los 18 años, tenía un costo de 40.000 millones de pesos. Algunos nos dijeron, eso es mucho, ¿cómo vamos a gastar tantos recursos? Pero lo cierto es que el gobierno anunció un paquete de 700.000 millones de pesos, casi 20 veces más de lo que nosotros estamos proponiendo para este programa, y sin embargo quedan sin proteger estos sectores en particular, y que son sectores vastos de nuestra economía. Creo que hay medidas dentro de lo que ha propuesto el gobierno que son positivas, como por supuesto el refuerzo sobre la asignación universal por hijo, el refuerzo también sobre los jubilados que cobran la mínima para que puedan tener los recursos, pero seguimos reforzando sobre el sector formal, sobre quien ya tiene una dependencia de ingresos respecto del Estado, y lo que necesitamos hoy, creo, es tener medidas que protejan a aquellos que no tienen un ingreso fijo, aquellos que por quedarse en el Estado ya directamente no pueden facturar, no tienen ingreso y a partir de eso no pueden sostenerse. Creo hoy, a partir de lo que ha sucedido, que cuando mínimo debiéramos tener un subsidio o una transferencia de ingreso que es no condicionada, que sea cercana a la canasta básica alimentaria, es decir, que sea cercana a los 5.500 pesos. Creo que esto es hoy prácticamente lo mínimo necesario para poder cubrir la compra de bienes e insumos básicos que necesita cada uno que está en aislamiento. Y es algo que es factible dentro de los números que el gobierno está pensando. Después puede haber medidas complementarias a esto, es decir, está el problema de las pymes que a partir de la parálisis en los pagos van a tener dificultades para el pago de los salarios. Eso es un tema que hay que resolver. El gobierno está hablando, a partir de que me he comunicado con algunos funcionarios, están buscando la forma de utilizar instituciones existentes de nuestro derecho del trabajo y demás para poder solucionar estas situaciones. Lo que pasa es que esto es algo que nos desborda, que no es lo normal, que nuestras instituciones no están preparadas para estas situaciones, y por eso creo que en un momento de emergencia como en el que estamos no hay que perder tiempo en estructuras administrativas que empiecen a distinguir entre los beneficiarios, a quién sí o a quién no, sino que tenemos que ver una forma de ayudar a todos. Hay un tema, como digo, en lo que es las pequeñas empresas que tienen dificultades en los pagos y cómo van a sostener los salarios de sus empleados. Ese es un punto sin dudas a discutir, pero lo que apuntamos acá, sobre todo con este proyecto, es a quienes no tienen en absoluto ningún ingreso. Hay proyectos complementarios a esto, debo decir también, entre los proyectos que presentamos los diputados de la Unión Cívica Radical y los del Interbloque Juntos por el Cambio.
Hay un proyecto también que ha presentado la diputada Karina Banfi, que yo la acompañé en esto, que es para la exención del pago de los monotributistas. Y que tiene, me parece, una lógica, que uno paga el impuesto, al menos el componente impositivo del monotributo, porque factura, porque tiene ingresos. Si a partir del aislamiento yo no voy a facturar más, tampoco puedo pagar más de ese impuesto. Esto es algo complementario, así yo puedo ser eximido del pago del impuesto. Por ahí el gobierno estudia hacerlo para algunas categorías, aunque no lo haga para todas, pero sí para las categorías de menos ingresos o menos facturación, y eso puede ser complementado con lo que estamos proponiendo, el subsidio del ingreso básico universal de emergencia. Reitero, la idea del ingreso básico de emergencia es poder dar el dinero necesario para la compra de alimentos y para la compra de insumos básicos, de medicamentos, por ejemplo, durante esta etapa del aislamiento. Después hay medidas que se han tomado, me están preguntando acá por el tema de agua, gas, electricidad. Sí, sin duda esas son erogaciones importantes en todo hogar. En general los hogares, sobre todo los hogares de más bajos ingresos, gastan casi el 40% de su presupuesto en alimentos. Entonces lo primero es poder asegurar la alimentación, y por eso la idea de que el ingreso básico vaya vinculado con la canasta básica alimentaria. Después está el tema de los servicios. Hay otros países, como por ejemplo ha pasado con el caso de Francia, que han dispuesto la suspensión en los servicios. Eso desde luego tiene efectos dispares según el nivel de ingresos, según cuánto yo consumo de cada servicio. Entiendo igualmente que entre las medidas que esta tarde anuncia el gobierno va a anunciar una suspensión de los cortes. Es decir, no sería exactamente que se dejen de pagar los servicios, pero de que los servicios no puedan ser cortados. Por ende, si alguien no paga uno de esos servicios básicos públicos como agua, gas, electricidad, no le sería cortado. A pesar de que esté la obligación de pago, no sería cortado el servicio por no pagarlo. Acá veo, Sabina me manda otro mensaje de que le parece bien el proyecto, de que tiene miedo de que muchos que figuran como monotributistas de las más bajas categorías en realidad no lo sean porque tengan actividades o perciban sus actividades en negros o sueldos en relación de dependencia y se beneficien indebidamente con esto. Sí, esto es un buen punto, lo que marcás. La verdad que la ANSES tiene una base de datos enorme y que puede hacer todos estos cruces para asegurar que no haya errores de inclusión, es decir, que no perciban el beneficio quienes realmente no lo necesitan. La idea básica, como decía, es que todo aquel que tiene ya un ingreso por el Estado, que tiene un ingreso en relación de dependencia, no lo recibe. Entonces, esto la ANSES la puede detectar muy fácilmente si hay alguien que está en relación de dependencia, si hay alguien que tiene una transferencia del Estado, ya sea porque sea una prestación previsional o porque sea un sueldo como empleo público y aparte está anotado como monotributista para facturar, no lo debiera percibir, sino que el beneficio sería para el monotributista puro, es decir, para aquel que solo depende de su facturación, no tiene ninguna actividad en relación de dependencia. Acá me pregunta Sebastián por el tema de los alquileres. Bueno, no hay en este proyecto que hemos presentado una disposición sobre los alquileres. Sí hay otros proyectos. Hay uno del diputado Luis Petri, por ejemplo, con el diputado Cornejo, Alfredo Cornejo de Mendoza, que sí dispone que si hay una paralización, permiso de tomar agua. Sí dispone que si hay una paralización del comercio a partir de lo que está sucediendo, de que puede haber una prórroga en el pago de los alquileres. Es decir, no es que se condonarían los alquileres bajo esos proyectos, sino que se prorrogaría el pago para cuando se salga de la epidemia, de la pandemia, y a partir de eso poder
distribuir el pago entre los meses restantes. Ha habido muchos países que han dispuesto cosas similares. Ocurre ahora, por ejemplo, con El Salvador, que el presidente hizo un anuncio en ese sentido, de hacer una distribución de los créditos, por ejemplo, a partir de que no se venzan ahora, sino con las cuotas que venzan más tarde y a lo largo de los años que hayan adelante el crédito. Sí hay en Argentina una disposición a partir del Banco Central sobre lo crediticio, sobre las tarjetas de crédito y sobre los préstamos, de que no operan ahora los vencimientos. Esto creo que va a ser una ayuda importante para quienes son deudores, al menos durante este mes. Lo que me preguntan acá de Diario Impulso, si creo que el presidente con el anuncio de hoy no va en la misma línea. Sí, creo que lo que el presidente va a anunciar esta tarde va a ser muy positivo. Nosotros venimos hace varios días reclamando esto, como digo, la protección integral para aquellos que no tienen ingreso fijo. El presidente días atrás, cuando habló el jueves, primero debo decir, cuando se reunieron los jefes de bloques de diputados con el presidente de la Cámara, con el presidente, dijeron allí mismo que uno de los planteos que había sido, que lo dijo el presidente de la Cámara, Sergio Massa, que uno de los planteos que se había hecho por parte de la oposición había sido dirigido en particular a los trabajadores independientes y a los monotributistas. Luego, cuando el presidente dio la conferencia de prensa en oportunidad de anunciar el decreto de necesidad y urgencia sobre el aislamiento social y preventivo, reconoció allí que faltaban medidas sobre los monotributistas y los trabajadores independientes informales. Me parece que ese reconocimiento fue muy importante. A partir de eso han estado en el gobierno estudiando las medidas, los proyectos que hemos acercado. Yo tuve la oportunidad de conversar con funcionarios del área de desarrollo social, del Ministerio de Economía, también del Ministerio de Trabajo. Creo que lo que van a anunciar hoy va en esta línea, porque por lo que anticipan, habría una suma fija que se otorgue a monotributistas, trabajadores informales, independientes, que es exactamente lo que estamos reclamando. Es decir, cuando nosotros decimos otorguémosle una canasta básica alimentaria a cada uno que no tiene ingreso fijo, y esa canasta básica alimentaria es de 5.500 pesos, si uno dice le damos una suma fija de 5.000 pesos, es prácticamente lo mismo. Se ha estado pensando por ahí en el gobierno en el tema de asegurar la distribución de alimentos. Yo creo en particular que no es tiempo que desde el gobierno busquemos generar toda una logística de distribución de alimentos y toda una cadena que el Estado no tiene, cuando ya existen cadenas de distribución, que son los propios supermercados, los almacenes, todos los lugares que expenden comidas. Lo más lógico me parece que es poner la plata en el bolsillo de la gente para que la gente decida cómo comprar. De hecho, la lógica actual de los programas sociales, aún como es el de la tarjeta alimentar que ha dispuesto el gobierno, es esa, no la de distribuir alimentos directamente, sino la de dar el dinero para que cada uno decida dónde comprarlo. La verdad que todos sabemos dónde está el almacén del barrio, el supermercado, dónde tienen los alimentos. Lo que necesitamos básicamente es plata para comprarlos, y eso es lo que necesita hoy tener la ciudadanía para poder hacerlo. Acá, bueno, me preguntan de nuevo, Débora me pregunta por el tema de los alquileres, eso refiero a lo que ya mencioné anteriormente. Carmen, por el tema de los jóvenes, bueno, bajo este proyecto sí están los jóvenes incluidos, particularmente los jóvenes entre 18 y 24 años, que son los que tienen, es la franja de mayor desempleo dentro de la población, de mayor informalidad también, y que a partir de eso tienen enorme dificultad en esta situación, están incluidos bajo este proyecto, así que debiéramos darle solución por ese lado. Verónica me dice cómo hacemos los monotributistas. Bueno, que no podemos pagar los impuestos, lo que decía recién, para los monotributistas en particular me parece que tiene que haber una complementariedad de medidas, es decir, otorgar la suma fija, pero además eximir del pago temporalmente.
Bueno, acá Gustavo, Fernando, varios mensajes similares. Sí, exactamente. La diferencia es esa entre los empleados públicos y privados que tienen relación de dependencia. Ahí hay un aseguramiento de salario. El asunto es darle a quien no puede salir a facturar. Acá, Mica, nos mandás por el tema de limpiezas de oficinas. Voy leyendo mientras voy respondiendo. Después, por supuesto, a los que les falte respuesta podemos darle en privado también. Pero bueno, la situación es igual la de todos en cuanto a que hoy están en su casa y a partir de eso no pueden facturar. Sigo leyendo las preguntas. A quienes no tienen trabajo, son desempleados. Bueno, hay una idea de refuerzo sobre el subsidio de desempleo. De todos modos, el subsidio de desempleo, como está actualmente pensado en la institución, es para aquellos que han venido desempeñando un empleo y a partir de que no lo tienen más, por lo que se cotizó al fondo de desempleo, perciben ese subsidio por 12 meses. En esta idea que nosotros hemos presentado, la solución es otorgarle también a los desempleados el ingreso básico universal de emergencia. Aunque no estén percibiendo el subsidio de desempleo, la idea es que tengan igualmente el dinero suficiente para la compra de insumos y bienes básicos. Por eso la nuestra es una idea, digamos, global. La nuestra es una idea de poder darle a todos los ciudadanos un ingreso. Como digo, quienes ya tienen un ingreso fijo lo tienen cubierto por ahí, pero quienes no tienen fijo, es decir, que no son asalariados, no tienen relación de dependencia, no son jubilados, pensionados o tienen pensión por adulto mayor, que todos estos tengan un ingreso. Esa es básicamente la idea global del ingreso básico universal. Acá me pregunta Sergio sobre pagos. Como digo, esos están siendo diferidos. Todo lo que es el sistema bancario y crediticio está siendo diferido e igualmente va a ser establecido con los servicios públicos. Muy bien, ahí sigo recibiendo mensajes, todos en general sobre el tema de la informalidad. Me dice Santiago, hola Alejandro, también hay mucha gente de clase muy baja que desde antes de la pandemia venía con el día a día, incluso no llegaba a la canasta básica alimentaria. ¿Qué solución hay para ellos? Están en la casa aislados sin tener para comer. Bueno, exactamente esa es la idea, de poder otorgarles el valor equivalente a la canasta básica alimentaria para que ellos mismos puedan ir a los almacenes y supermercados y comprar los bienes que necesitan. La verdad que, y esto lo digo para quienes por ahí tienen temor de que otorgando dinero esto se va a dar, se va a malgastar o se va a usar en las cosas que no son más necesarias. Quiero decirles que en la implementación que ha habido actualmente de la tarjeta alimentar, más del 60% de lo que los ciudadanos gastan es en proteínas de carne animal, en leche, en verduras, todos alimentos muy, muy nutritivos. Es decir, en general, salvo algunos casos, por supuesto, y demás, ha habido preocupación con el tema de bebidas azucaradas y con el tema de alcohol. Alcohol no se puede comprar con la tarjeta, pero en el caso de las bebidas azucaradas ha sido muy poco lo que se ha gastado en eso. Todos tenemos una cultura en Argentina del carbohidrato y de las harinas, tengamos más plata o menos plata, entonces parte del consumo se va siempre a eso, pero la verdad que quien ha recibido un subsidio para lo alimentario lo ha utilizado muy bien. Como digo, más del 60% del consumo es en alimentos muy nutritivos, así que tenemos que tener confianza de que dando dinero en realidad se gasta bien y esto es lo que buscamos hacer ahora. Jorge me pregunta sobre la duración del programa. Bueno, la idea del ingreso básico en muchos países es de tenerlo como una política universal
que sea permanente, una política social que reemplace a las demás, de manera de que no haya esto de que veo a quién le doy el plan, no tiene, si tiene plan, no tiene plan, de acuerdo a eso puede haber pedidos de tipo político y demás. La idea del ingreso básico está concebido como una política que, al ser universal, no hay distinción para su beneficio, no hay ningún tipo de politización ni de clientelismo vinculado a la política social, y de que sea permanente. Sin embargo, en este caso lo hemos adaptado para el contexto de la emergencia, y la idea es que sea simplemente otorgado mientras dure la emergencia. Es decir, hay una emergencia sanitaria votada por el Congreso ya a partir de la ley de emergencia de diciembre. Hay una ampliación de esa emergencia sanitaria dictada por decreto de necesidad y urgencia del presidente, que es el famoso decreto 260 del 2020, que amplía la emergencia sanitaria, y hay un decreto de necesidad y urgencia que conocemos anunciado el jueves, que es de establecimiento de la cuarentena total o del aislamiento social y preventivo. Entonces, ya anticipando nosotros en la presentación del proyecto que esta cuarentena iba a ocurrir, que el aislamiento total iba a ocurrir, y además, aun cuando era parcialmente a partir de la suspensión del transporte, del turismo y de distintas actividades, ya el cierre de comercio se estaba produciendo, la restricción en las ventas. A partir de eso ya propusimos ese ingreso básico de emergencia, que por ende en el proyecto de ley que hemos presentado tiene una duración igual que la de la emergencia. Es decir, mientras dure la emergencia debiera durar este ingreso básico. Como todos ya pueden anticipar o han oído, si bien se ha dictado la cuarentena hasta el 31 de marzo, es muy probable que eso se extienda. Hay casos como el de Paraguay, que ya lo ha extendido, vemos lo que ocurre en Italia y en España. Entonces acá es muy probable que la cuarentena se tenga que extender, y por ende estas medidas, si bien son temporarias, hay que darles un plazo. Es probable que las medidas que esta tarde anuncie el gobierno sean por un plazo de 3 meses, y después, como en todo, tendremos que monitorear, ver cómo esto va, y de acuerdo a eso poder resolverlo, extenderlo, modificar. Me parece que es un tiempo para tener la cabeza bien abierta, para poder ser flexibles, para podernos adaptar a las situaciones que hay, y tenemos que también entender que es un momento en que el Estado tiene que estar muy presente, porque de otra manera no sobrevivimos. Es decir, los ciudadanos no pueden subsistir, no solo por la cuestión del contagio y lo sanitario, sino que no pueden subsistir si no tienen los recursos para poder vivir. Entonces es un momento en que no tenemos que renegar de la intervención del Estado en cuanto a la protección económica. La verdad que en distintos países con gobiernos liberales, conservadores, de izquierda, de derecha, todos están generando expansión fiscal, generando déficit, generando gasto para poder proteger a su población, y creo que Argentina no puede estar exento de eso. Verónica, me preguntabas por los monotributistas sociales, también están integrados en la propuesta. Como digo, es un ingreso universal, la idea es que es una protección global. Janet me pregunta acá sobre la situación que está viviendo el mundo y atravesando un momento difícil. Sí, la verdad es que hay una idea de recesión global. Es muy difícil saber cuánto va a caer la economía. Sabemos que va a caer, es decir, es indudable que a partir de la paralización de la actividad económica, la economía cae, va a haber una recesión a nivel global, hay menos recaudación de impuestos, hay menos ingresos de las empresas a partir de esto. Los cálculos que se hacen hoy son todos provisorios porque no sabemos cuánto va a durar el aislamiento. Como digo, es muy probable que se extienda más allá del 31 de marzo. Es probable, o se está pensando en distintos países, en periodos más largos de aislamiento o en periodos intermitentes, es decir, que haya aislamiento y después que tras volver de la cuarentena se resuma otra vez el aislamiento. Entonces es sin duda un momento difícil para el mundo, es un momento difícil para nuestro país, que ya tiene sus problemas económicos de antes, que en el medio está tratando de hacer una gestión de la reestructuración de la deuda, pero bueno, aún así es un momento en que el Estado debe tener una importante participación y poder proteger a los ciudadanos.
Romina me pregunta por los alquileres y los monotributos, eso lo hemos, bueno, es todo lo que estuvimos abordando recién. Muchos me preguntan con el tema del transporte. Bueno, en cuanto al transporte, ha habido una reducción enorme de la utilización del transporte en las distintas ciudades. Según cada lugar, por supuesto, hay un esquema de protección del transporte, ya sea para los jubilados o para quienes son beneficiarios de planes sociales. Hoy Claudia Rocha, que creo que está ahí participando del chat, me tiró una idea muy buena que vamos a trabajar, que es el tema de la exhibición del transporte para todos los trabajadores del sector de la sanidad. Claramente quienes están trabajando en la salud para poder protegernos, que son de los exceptuados que están hoy teniendo que trasladarse para cuidar a todo el resto, debemos darle una ayuda para que puedan realizar su tarea. Así que vamos a trabajar por esto, por el boleto de quienes están en la sanidad. Me pregunta Patricia acá, el proyecto si es a nivel nacional o solo de la provincia. No, el nuestro es un proyecto a nivel nacional, ha sido presentado como proyecto de ley en el Congreso de la Nación. Ya el martes lo presentamos, ya lleva casi una semana. Ha tenido una difusión importante en los medios y a partir de esto creo que estamos logrando instalar la agenda de aquellos que no tienen ingreso fijo. Y entonces rige para todo el país y las medidas que va a anunciar el presidente hoy desde luego van a ser para todo el país a partir de todo esto que se ha discutido. Patti me pregunta por el tema de los créditos UVA. Bueno, sí, los créditos UVA, de hecho, dentro de lo que ha dispuesto el Banco Central de la República Argentina, va a haber una postergación de vencimientos. Todo lo que es créditos y tarjetas de créditos, hay una postergación de los vencimientos de este mes para el siguiente, y eso puede el Banco Central continuar prorrogándolo. Hay otras medidas propuestas para los créditos, pero al momento es esto, la suspensión. A medida que voy respondiendo, algunos ya se me van yendo de los mensajes, así que tengo que ir acelerando. Para todos, insisto, para todos los que estén en aislamiento, la idea es que la medida sea universal. No hay pasos del trámite porque aún está en proyecto, no están anunciadas las medidas. En esto he visto que hay muchos formularios que van circulando por las redes para solicitar el beneficio. No utilicen esto, son todos falsos. Son formularios que circulan como para tomarles datos y quedarse con sus datos, pero no son programas oficiales. Lo nuestro es un proyecto de ley que hemos presentado, está el tema siendo considerado por el gobierno. A partir de lo que el presidente anuncie esta tarde, tras eso se puede hablar de la implementación, el trámite, cómo hacerlo, y vamos a estar asistiendo a todos para poder hacerlo, pero no entreguen hoy sus datos en formularios que no son oficiales. Sigo con los mensajes. Acá Diario Impulso me pregunta quiénes firman el proyecto. No soy yo solo, yo lo inicié y soy el autor del proyecto, pero somos un grupo de diputados de la Unión Cívica Radical, entre ellos está el presidente del partido, que es Alfredo Cornejo, está Luis Petri, está Jimena Latorre, está Fabio Ketglas, que son diputados de Mendoza, de la provincia de Buenos Aires respectivamente. Entre otros, Claudia Najul también, hay muchos diputados de la Unión Cívica Radical que lo han firmado. Me han preguntado por los remiseros, taxistas, estamos en la misma situación en eso que lo que decía de los monotributistas en general. Para quienes cobran fondo de desempleo, siguen cobrando fondo de desempleo. Puede que haya un refuerzo sobre el subsidio de desempleo, eso también se podría anunciar esta tarde. Acá es muy importante lo que me dice Lorena Torrontegui sobre el tema de los que salen a trabajar. Tenemos que cuidarnos nosotros y también cuidar al resto. Fíjense lo que está hoy pasando en Italia y en España. Son muchos los médicos y trabajadores de la salud que se están contagiando.
son muchos los trabajadores de supermercado que se están contagiando. Entonces hay que pensar que si uno no es responsable y va igual al supermercado y contagia a uno de esos trabajadores, esos a su vez van a contagiar a tantos otros más. Entonces esto es algo realmente donde tenemos que cuidarnos nosotros y cuidar a los demás también. Los trabajadores que hoy están exceptuados, más que tener una libertad por estar exceptuados, se están exponiendo, se están sometiendo a riesgo para poder cubrir con las actividades esenciales, entonces debemos asegurarnos de cuidarlos a todos. Carmen, sobre el no pago del monotributo, bueno, hasta hoy es una obligación vigente, pero como decía en uno de los proyectos que presentamos con Karina Banfi, que ella es la autora de ese proyecto, la idea es hacer una exhibición de esto y el gobierno está estudiando y puede ser que en la tarde parte de lo que se anuncie sea una exhibición para las categorías más bajas de monotributo. Con el tema de los jubilados, voy tratando de responder las otras cosas, aunque no sea propio del proyecto. Con el tema de los jubilados, entiendo que sea dispuesto ya que no tengan que presentar los típicos certificados de supervivencia y demás, sino que esto sea aceptado con el último que se presentó, al menos hasta el mes de abril, y que a partir de eso puedan cobrar todos por cajeros. La idea es que los bancos no operan con atención comercial, todo es home banking, online banking o por internet, y que sean los cobros por cajeros. No necesariamente en los cajeros hay que tener tarjeta de débito para cobrar, hay cajeros que permiten extracción sin tarjeta de débito a partir de colocar los otros datos de la persona. Bueno, agradezco por los mensajes de apoyo al proyecto. Esto, como digo, seguramente lo vamos a lograr que sea realidad más tarde. Sobre el tema, Claudia Pereira, que me preguntás, Claudia, sobre el tema de los planes de pagos de autos. Sí, ya hay en esto, en verdad, se le pidió un estudio al Banco Central sobre los planes de ahorro, sobre los créditos UVA sobre auto y sobre los créditos UVA sobre inmuebles. Entonces el Banco Central tiene la posibilidad de marcar el impacto en estos temas, tomar medidas en estos temas, entra en todo lo que es lo crediticio. La situación de las microempresas, sí, todos aquellos que realizan tareas de oficios que dependen de su facturación están incluidos en el proyecto. No lo están como personas jurídicas, aunque sean sociedades anónimas unipersonales, pero sí lo están como personas físicas, es decir, como ciudadanos están incluidos en el proyecto. Bueno, acá Celeste contestó también el tema de los jubilados y cómo cobrar sin la tarjeta. Gracias por detallar esa información que es muy útil. Sigo viendo acá José, gracias por los saludos, del diputado Hugo Romero. El diputado Hugo Romero es un excelente contador y diputado nacional por la provincia de Córdoba que siempre está en el tema financiero, nos ayuda a apuntalar todas las propuestas en lo económico, así que un saludo grande para él. Luego, María José, me preguntás lo de los subsidios. Sí, todo lo mismo, lo que decimos, protección global a partir de ingreso universal. Monotributistas sociales, respondí ya. Los jóvenes también. Para la instrumentación, por favor, aguarden a lo que sea el anuncio del presidente esta tarde. Ahí se van, a partir de lo que se anuncien como medidas, va a estar el tema de los trámites y cómo poder adquirirlo. Sobre si hay un tope de edad, sí, recordemos que quienes tienen ingresos por jubilaciones tienen un ingreso fijo. Ha habido un refuerzo para los jubilados que cobran la mínima de 3.000 pesos por única vez. Quienes son adultos mayores y no tienen jubilación, cobran pensión universal para el adulto mayor. Entonces esto es básicamente para quienes están en edad laboral, pero sería de 18 a 60 o 18 a 65 años.
Elizabeth, me preguntás para los que están cesantes más de un año. Claro, quien está cesante más de ese tiempo no cobran el subsidio de desempleo, no cobran el fondo de desempleo, pero sí entran bajo esta propuesta de ingreso básico universal por entender que también, como digo, están aislados en sus casas, no tienen los recursos y necesitan comprar alimentos y bienes básicos. Rodrigo, me preguntaste con el tema de alquileres. No, lo que decía, no hay ninguna medida dispuesta sobre el tema alquileres aún. Lo que hay es lo que hay es propuestas en función de lo que ha pasado en otros países para el diferimiento de alquileres, no de que se dejen, no de que queden sin pagar, sino que se difiera el pago y se distribuya en pagos siguientes, por la dificultad hoy del acceso a los recursos. El tema precios para discutirlo en mucha profundidad, es complejo, tiene que ver con el funcionamiento del sistema económico. Los precios funcionan para racionar, es decir, cuando de algo hay muy pocas cantidades, o racionamos por cantidades, como lo hacen otras economías, haciendo que nadie pueda llevar más de cierta cantidad de productos, o se raciona por precio para lograr una cantidad de equilibrio en la que todos estén contentos con el precio y la cantidad que hay. Obviamente, si los precios suben, hace que para algunos sectores de la población sea mucho más difícil acceder a esos bienes, no sean asequibles, digamos, no sean alcanzables, y por eso es que es necesario precisamente reforzar el precio. Pero lo digo porque sé que por ahí no es lo más popular lo que marco en este punto, pero hay medidas que se han tomado sobre, por ejemplo, con el tema del alcohol en gel, buscando el congelamiento de precios, buscando retrotraer a precios anteriores, y eso también lo que puede llevarnos es a desabastecimiento. Lo que necesitamos en realidad, porque claro, los productores tampoco, si no tienen los insumos, si tienen que comprar insumos más caros, ya sea porque el alcohol de base está más caro, porque los envases están más caros, no lo puede vender al mismo precio. Entonces lo que necesitamos en realidad es que los precios funcionen como señales, pero dotar a quienes no tienen los recursos necesarios para poder comprarlo, dotarlos de los recursos para hacerlo. A ver, sigo. Me escribe Romina acá. Los ciudadanos que trabajan de manera independiente, los asalariados, la suspensión de servicios. Bueno, como ya dije, tarjetas, créditos, hipotecas ya lo ha dispuesto el Banco Central. No es que se los va a liberar del pago, sino que se van a prorrogar los vencimientos para más adelante, como acá estás planteando, que se distribuyen las boletas y pagos de otros. Eso es como han dispuesto otros países y se ha hecho acá igual también para lo crediticio y lo bancario. Va a haber anuncios también más tarde sobre el tema servicios públicos en el mismo sentido. Gracias por los mensajes, de estar presente, el respaldo a los proyectos y todo eso. ¿Cuándo sabemos si se aprueba el proyecto o no? Hoy el Congreso no va a funcionar, es decir, el Congreso, si bien hemos estado teniendo reuniones virtuales, ahora hay una reunión a las 13 entre los presidentes de bloque con el presidente de la Cámara. Estamos evaluando la forma de realizar una sesión, ya sea por si es necesario declarar el estado de sitio o por si hay que tomar medidas de corte tributario o penal, que esto el presidente no lo puede hacer por decreto, pero sí la idea sobre todo de la presentación del proyecto ha sido para poner el tema en agenda. Creo que efectivamente hemos podido poner el tema en la agenda desde el martes que lo presentamos, con todas las intervenciones en medios, con las reuniones que se han hecho y cómo se le ha podido trasladar al presidente, y por lo que he hablado con los funcionarios más temprano y ayer, los funcionarios del gobierno federal, va a salir esta tarde una medida muy similar, una versión de lo que nosotros mismos hemos planteado en el proyecto. Damián me pregunta por quienes cobran la asignación universal. Sí, en nuestro proyecto la idea es que sí sea compatible y lo puedan cobrar, porque la idea es que la asignación universal se da por el hijo y no por la alimentación de los adultos. Sin embargo, el gobierno considera que como quienes cobran la asignación universal ya han tenido un refuerzo adicional que se ha dispuesto recientemente, que es como para cubrir la cuota, lo que es alimentario del adulto,
las medidas que se anuncien esta tarde estarían excluidos, pero por esa razón de que ya han tenido el refuerzo. Para quienes cobran salario, me preguntan si es por salario social complementario, si a eso te referís. Ha habido refuerzo bajo los programas sociales y ha habido unificación de los programas, y si te referís a la asignación universal, también ha habido refuerzo sobre eso. A ver, sigo. Estela me pregunta el tema de las monotributistas. Sí, se está definiendo eso en este momento. Los anuncios precisos van a estar en la tarde, pero en principio se te liberaría del componente impositivo, no así del componente de obra social, y está el tercer componente, que es el de seguridad social. Eso se está definiendo ahora entre los ministerios y a la tarde se anunciaría. Bueno, siguen mensajes sobre el proyecto, gracias por los mensajes esos. Quienes cobran AUH no se les va a cortar el beneficio, no tengan ninguna preocupación en eso. De hecho, ha habido un refuerzo, no va a haber una suspensión de la asignación universal. Acá quienes me preguntan sobre el senador Claudio Poggi, la verdad que no lo he conversado con él al tema, lo hemos conversado entre los diputados. Por supuesto que dentro del Frente en San Luis hemos dado difusión al tema, pero es algo que hemos presentado sobre todo los diputados nacionales de la Unión Cívica Radical, y por supuesto, tratarse en el ámbito del Congreso también tiene que ir luego al Senado. Sigo viendo los comentarios, quiero tratar de responder todo. Me preguntaron varias veces sobre el tema de los trámites. Aguarden a lo que sean los anuncios del presidente hoy. A partir de eso vamos a publicar y decir cómo son los trámites para obtener el beneficio. Sí, lo hemos planteado claramente al presidente, y por eso los funcionarios han tomado distintas ideas, están evaluando, y a partir de eso van a hacer los anuncios esta tarde. Bueno, de nuevo sobre los trámites, eso va a ir a la tarde. Sergio Radi, periodista, también me plantea una cosa muy importante, que es difícil en la instrumentación, el tema de los comercios, los postnet, el efectivo. La verdad que esto es algo que se está viendo cómo implementar, porque, claro, en otros países están altamente bancarizados. Argentina tiene todavía mucho por andar en la bancarización. La verdad que lo más simple en esto es poder implementarlo a través de los bancos, a través del ANSES, pero va a haber que explorar mecanismos novedosos para quienes utilizan Mercado Pago con los celulares u otras plataformas de pago. La idea es que sea universal, que pueda llegar a todos, que se use lo menos posible el efectivo. Hoy el efectivo se está utilizando menos, también por una posibilidad de contagio en los propios, porque han depositado el virus en los billetes. Entonces hay que tratar de evitar el efectivo, pero sí utilizar todos los medios electrónicos a disposición y lo que haya con celulares. Y sí, como dice Claudia acá, efectivamente Sergio Massa, el día que hubo reunión con el presidente, destacó que desde la oposición se habían presentado estos proyectos. Bueno, avanzo. Sí, el tema de la cuarentena no está decidido, pero es una posibilidad de que haya una extensión de la cuarentena, y con eso refuerza la necesidad de poder hacer estos proyectos y mantener a quienes están sufriendo en el aislamiento. A partir de lo que me plantean, por supuesto voy a compartirlo del proyecto con todos los diputados de la provincia de San Luis, de las distintas fuerzas, para que puedan dar su opinión y apoyar en esto. Me pregunta Florencia si la suma de dinero fijo es mejor. Sí, decididamente lo mejor es una suma de dinero fija. Si bien hay otras medidas como suspensión de pagos de servicios, como exenciones de impuestos, estas tienen efectos desiguales según lo que es el ingreso de las personas.
y en cambio la suma de dinero fijo es igualitaria, es la forma de con un subsidio de llegar a todos, y por eso el mecanismo en todo el mundo que se recomienda es el de la transferencia. Muy bien, vamos viendo si quedan algunas preguntas. Está bien la recomendación de Agostina, hay que tratar de concentrar las compras y no ir continuamente a los supermercados y almacenes. Eso facilita que haya menos, si hay mucha presencia de más contagio. Gracias Sergio acá por el comentario, es cierto, estamos hoy, la videoconferencia está de moda, estamos los diputados todo el tiempo en videoconferencia, así como estoy con ustedes ahora comunicándome, hacemos mucha videollamada para conversar de los proyectos, seguir presentando cosas, seguir haciendo trasladando las inquietudes al Ejecutivo, también las inquietudes que se han trasladado al ámbito de la Cancillería con el tema de las repatriaciones de quienes están en el exterior. La idea es hacer todo electrónicamente y poder trabajar de esta manera. Hay una restricción en la mesa de entradas, hay una guardia mínima para la presentación de los proyectos. Esto es lo único que entiendo no se ha hecho completamente electrónico. Sí están las plataformas para reunión entre diputados, para las reuniones de comisiones, pero la presentación de los proyectos es lo único que sigue siendo administrativamente en papel, con un horario restringido y con ciertas medidas de seguridad. Bueno, veo si quedan algunas preguntas. Me dice Pablo, si hacemos un registro de trabajadores autónomos y contrapropistas, sí, sería obviamente lo ideal. Lo que pasa es que muchos que están en la informalidad por distintos motivos tributarios, laborales, legales, como conocemos, no son registrados y por eso no los tenemos en registro, pero sí tienen identificación tributaria bajo la ANSES igualmente, y tenemos los datos como para poder llegar a ellos. Paula, muchas gracias Paula por tus mensajes, una gran amiga y que ha sido diputada nacional y embajadora en la OEA, una gran representante de nuestro país y que es pionera en estos temas de la comunicación digital, así que gracias por tus comentarios y tratamos de llegar a todos de esta manera con nuestros proyectos. Me pregunta nuevamente sobre el tema de los servicios. La idea es diferir los pagos y distribuirlos para adelante. Eso es lo que se anunciaría esta tarde. Muy bien, a ver, sigo leyendo. Si un plus para los trabajadores de salud y de seguridad, la verdad que es un buen punto. No se ha pensado, no se ha decidido, pero sin duda es que están haciendo horas extras, trabajando, yendo mucho más allá de las obligaciones que tienen, que sí que sin duda es que eso debiera ser recompensado y debemos buscar los recursos para hacerlo. Acá Carolina me pregunta sobre el tema del estado de sitio. Bueno, sintéticamente nosotros creemos que estamos en un estado de sitio de facto porque se han restringido las libertades de circulación, pero también porque nosotros de alguna manera hay un consenso en consentir eso por nuestra salud. Es cierto que esa sería la vía constitucional precisa para hacerlo, para que esté en el marco de la Constitución. Y hay una evaluación que se está llevando a cabo sobre este tema en el Congreso. No voy a agotar el tema de esta transmisión, que es otro, el del proyecto, con eso, pero posiblemente en los próximos días nos volvamos a comunicar por ese tema y por la evaluación que haga el Congreso al respecto. Gracias por tu pregunta y tu observación, Carolina. Para los trabajadores privados que han parado por lo de la cuarentena no les van a pagar los días. Bueno, como digo, si son trabajadores en relación de dependencia, tienen licencias a partir de eso. Pero si son informales, no, y debieran estar bajo el beneficio que nosotros estamos otorgando. Agustín, sí conozco de tu empresa, lo que haces.
sí, hay muchos rubros que han sido seriamente afectados bajo esta situación. Sin duda que la de eventos grandes, una de las principales, así como el turismo, la gastronomía. No hay medidas para esto sobre las empresas, pero sí medidas sobre los individuos, es decir, para que cada trabajador o cada persona pueda tener los recursos para tener los recursos necesarios para poder llegar a fin de mes, digamos, y comprar los alimentos y bienes básicos. Sigo con las preguntas. Mari, disculpen que pauso para tomar agua un poco. Veo que se han quedado todos en la transmisión. Pensé que pasado un tiempo podía decaer, pero va entrando nueva gente y van todos participando con más preguntas. Así que bueno, seguimos un momento más como para poder responderla todas. Me muevo porque me da el sol. Mari me pregunta, las empresas que están trabajando sin las medidas de seguridad. Sobre esto sí, ayer tuve un relato sobre esto en el caso de la papelera en Nachel, por ejemplo. Todas las empresas tienen que cumplir ciertas medidas de seguridad para evitar los contagios. Es importante monitorear esto, es importante como trabajadores reclamar los derechos, hacerlo sino a través de los gremios, los representantes que tengan. Hay números establecidos en el Ministerio de Trabajo, hay hasta un 0800 para esto, para ejercer las denuncias. Y todo lo que tiene que ver con salubridad. Así que en esto están las delegaciones del gobierno federal, la delegación del Ministerio de Trabajo, los representantes de producción, se puede mandar por mail, se puede mandar por llamar por teléfono, todo habilitado para poder tomar medidas al respecto. Agostina me pregunta por quienes están en relación de dependencia. Sí, quienes están en relación de dependencia al momento tienen se otorgan licencias con el cobro de los salarios como tengan, ya sea en el Estado o en las empresas. De todos modos hay una discusión vigente y que puede hacer una medida que se tome de que se puedan activar procedimientos de crisis bajo las instituciones del derecho laboral que tenemos, situaciones donde puede haber ciertas modificaciones sobre lo salarial a partir de los procedimientos de crisis. Esto se está discutiendo, no están las medidas tomadas aún, por lo cual debemos guardar prudencia respecto a eso. Jorge, sobre el tema impuesto a las ganancias. Bueno, a ver, acá depende si el impuesto a las ganancias es en relación de dependencia, si vos, como de lo que se llama cuarta categoría, si vos seguís cobrando tu salario normalmente, entonces seguís pagando el impuesto normalmente. Si por algún motivo dejas de cobrar el salario, dejas también de pagar impuestos. El asunto es con los autónomos que pagan impuestos por su facturación y si dejan de facturar, claramente no tienen la misma capacidad contributiva, pero además no tienen ingreso para subsistir. Por eso es que decíamos en el proyecto, tanto autónomos, monotributistas, trabajadores independientes o informales, todos tienen el derecho a recibir subsidio. A ver, sigo. Monotributo social incluido, como dije. Bueno, gracias por todas las felicitaciones, Beatriz, Néstor, a todos los que mandan felicitaciones y apoyo por el proyecto, les agradezco mucho. Es importante que lo podamos difundir para que lo logremos hacer realidad. La verdad que hemos estado estos días trabajando mucho en poder contarlo, en hablarlo con los funcionarios, en hablarlo con otros legisladores, en hablarlo con los medios. Hay por ahí un resumen que hizo nuestro equipo de prensa de todos los medios en los que ha salido, medios de distintas provincias, medios nacionales. Todo esto sirve mucho para que se haga oír el reclamo y tengamos solución. Entonces la palabra en esto de cada uno, el poder contarlo, el poder comunicarlo a otros, es muy, muy útil. Sobre el tema de la repatriación, he recibido muchísimos mensajes en estos días sobre los repatriados. La idea es repatriar a todos los que están afuera. Deben comunicarse con los consulados,
quienes estén en el exterior deben comunicarse con los consulados, son los consulados los que toman las decisiones para priorizar o organizar los viajes de repatriación. La idea es que sobre todo hay que repatriar a aquellos que tenían ya pasajes comprados y que tenían previsto volver, no a quienes están residiendo en el exterior. Sobre esto la propia aerolínea nuestra había hecho alguna priorización sobre quienes ya tenían pasajes con la propia aerolínea, pero aún si eran con otras, el país los está incluyendo para repatriar, pero las decisiones esas y la organización la van tomando los consulados, así que es muy importante que con ellos se comuniquen. Norberto, ¿cómo estás? Me preguntás sobre el tema de vencimientos de impuestos. Bueno, esto lo dijimos hace un rato, va a haber un diferimiento de pago, esto va a ser anunciado por el presidente esta tarde. No es que nos liberamos de de pagar los consumos, sino que va a haber un diferimiento de eso. Bueno, veo que sigue habiendo preguntas. Monotributistas, ya explicamos la situación y el que no llegó o entró tarde puede tranquilamente retroceder en el video y verlo entero, porque ahí está muy en detalle, están incluidos dentro del proyecto de ingreso básico universal. Me parece muy buena la idea de Sebastián. Los que sean autónomos, agrúpense, comuníquense, estén atentos a las medidas, así como ha pasado con los monotributistas organizados que han hecho, estuvimos en comunicación con ellos, tomaron muy bien lo del proyecto, han hecho oír su voz con el ministro de Trabajo y llevando su voz al gobierno, y pasa en esto que a diferencia de los trabajadores asalariados que están agrupados en sindicatos y que tienen representación, por ahí los cuentapropistas, los trabajadores informales, los independientes no tienen el mismo tipo de organización, y se suele escuchar en Buenos Aires mucho el que tiene una representación con una institución, ¿no? Y que tiene una capacidad de lobby a partir de eso, una capacidad de hacerse escuchar. Entonces es muy importante el organizarse y hacerse escuchar sin lugar a dudas. Santiago, sí, leí, ¿cómo estás? Leí esta mañana en eProfessional que está la propuesta de este economista sobre el tema de pago de salarios. Me parece bien la propuesta que hace para que todo el resto conozca de los que está escuchando. Este es un economista que propone básicamente que haya un préstamo por parte del Estado a las empresas para que puedan pagar sus salarios, un préstamo que lo puedan devolver más tarde en el tiempo y a muy baja tasa de interés o nula. Tiene un costo por el financiamiento por parte del Estado, pero es cierto que ese costo es muy inferior al paquete de medidas que está anunciando el gobierno. Me parece que este mecanismo, para simplificarlo, puede ser útil para garantizar el pago de salarios, aunque las empresas tengan pérdida de recursos, para garantizar que las empresas tampoco quiebren. Y si bien es un mecanismo costoso, creo que el gobierno hoy está anunciando medidas que son mucho más costosas y que por ahí no tienen el mismo efecto. Esto lo decía, por ejemplo, anunciar hoy medidas sobre el plan Procrear y de construcción de viviendas, o anunciar el tema de planes para capital de trabajo y construcción en los barrios. Hoy la ciudadanía está aislada en su casa, es muy difícil construir nada, entonces por ahí destinamos muchos recursos para cosas que no se van a poder hacer, que vayan a llegar tarde, que van a ser caras, y en realidad estas medidas como nuestro ingreso básico universal creo que es lo prioritario para asegurar la alimentación de todos los ciudadanos. Y claro, aquellos que tienen ingresos fijos, pero a partir de empresas que ven interrumpida su cadena de pagos, que no van a recibir ingresos, debemos cubrir el ingreso de las personas o evitar que esas empresas quiebran facilitándole los pagos. Así que esto siempre va a ser mejor que muchas otras medidas que son más costosas. Claudia, me decís que me olvidé de contestarte, se me ha pasado por ahí lo que me planteaste, salvo que sea una situación muy en particular, y la vamos a revisar y te la contestamos por privado. Bueno, gracias por todos los mensajes de apoyo. Como les digo, el mayor apoyo es difundir la propuesta para que la hagamos realidad. Para amas de casa la ayuda sí es universal, es decir, para todos los ciudadanos que desempeñen sus labores actualmente y que no tengan ingresos fijos.
Natalia me habla de Córdoba, que ella está, entiendo, entre los autoconvocados del turismo en la provincia de Córdoba. Sí, sin dudas, el turismo es uno de los más afectados. Bueno que mencionas el tema del impuesto país. Hemos pedido nosotros una suspensión, sobre todo para quienes están en el exterior y están varados y están realizando gastos. En eso el diputado Gustavo Mena, que es diputado de la Unión Cívica Radical de Chubut, ha presentado un proyecto de ley para suspender el impuesto país para quienes están en el exterior. Taxistas y remiseros que me preguntan van incluidos en el mismo beneficio. Acá me preguntan del diario de San Luis por los estudiantes de medicina recibidos, pero sin el título. Sí, a ver, hay proyectos pensados para reclutar más profesionales. Primero hay un proyecto que presentó la diputada Brenda Austin, que es de nuestro bloque, la Unión Cívica Radical de Córdoba, que lo hizo respecto de aquellos que tienen trámites de convalidación de los estudios. Nosotros tenemos muchos extranjeros en el país, entre ellos venezolanos, que ya están titulados, que están haciendo un trámite de convalidación, que tiene mucha demora ese trámite de convalidación y que se solicita para que esto se haga más rápido y de esa manera poder incorporar nuevos profesionales al sistema. Lo vi también hace poco al rector de la Universidad Nacional de San Luis, a Víctor Morínigo, firmando todos los títulos que estaban pendientes. Me parece que esos son muy buenos gestos porque tienen que ver con resolver cuestiones administrativas que nos permiten incorporar más personas al sistema de salud y poder atender a esta pandemia. Hay además un registro de voluntarios abierto por parte de hay un registro de voluntarios abierto por parte del Ministerio de Salud de la Nación para poder inscribirse a este trabajo. Adrián, gracias por los saludos. Creo que los políticos tenemos que comunicar y decir lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer, y me parece que esta es una vía excelente para hacerlo, así que muchas gracias por tu mensaje. Bueno, lo que he estado contando es un adelanto un poco de las medidas que van a hacer a la tarde también, que van muy en línea con lo que hemos planteado, así que creo que los funcionarios están teniendo una reacción también positiva al diálogo que existe. Todos los que están en informalidad entran en el beneficio. Autónomos también. A ver, veo cuáles quedan. Bueno, hay varias de las preguntas que se repiten. Les pedimos por ahí a los que entraron más tarde a la comunicación que si quieren después retroceden en el video y van a encontrar ahí la aclaración a todas las dudas que tienen. Casi todas son sobre los sectores que estamos buscando proteger, de informales, de monotributistas, de autónomos, así que van a ver ahí en detalle todas las respuestas que hemos tenido a partir de nuestro proyecto para eso. Les agradezco mucho a todos por estar presentes en este Facebook Live que hemos hecho. Después déjenme sus comentarios qué les ha parecido para ver cómo los vamos corrigiendo. Me parece que es una buena herramienta de comunicación para que estemos al tanto en estos días y podamos intercambiar opiniones. Les agradezco por el enorme respaldo que ha habido con el proyecto. Reitero, la mayor ayuda que pueden dar es difundiendo, es haciendo conocer a otros el proyecto. Hemos hecho mucho esfuerzo en instalarlo, creo que vamos a tener éxito. Estemos muy atentos a las medidas del presidente esta tarde, creo que van a estar en línea con lo que estamos planteando. Y todas aquellas situaciones que les van preocupando, que ven en el día a día, háganmelas saber. En definitiva, la idea es que la representación nuestra sea estar en contacto con los ciudadanos, reclamar lo que a ustedes les importa, y eso es lo que buscamos hacer en el Congreso, y la mejor forma de saberlo es nutriéndonos de aquello que a ustedes les pasa día a día. Así que muchísimas gracias por estar y seguimos conectados. Chao.